23. Salió el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, en las 60 consultoras privadas que releva el Banco Central y publica todos los meses las proyecciones económicas de esas consultoras. En general, en los últimos años, el promedio de todas esas consultoras ha errado sistemáticamente, en el caso de la inflación y el dólar, siempre subestimando tanto la inflación como el dólar. Es decir, ha habido una subestimación sistemática. Desde el año 2018, de que se desata la crisis de Macri, siempre han errado respecto a el pronóstico de inflación y dólar. ¿Qué están viendo para el cierre de 2022? Bueno, ya está prácticamente cerrado, 99% de inflación en 2022. Más o menos va a estar ahí, hay que ver cómo da, falta nada más que noviembre, que se va a conocer la semana que viene, y diciembre va a estar ahí, puede estar un poquito menos, 96, 97, hay que ver el número de diciembre sobre todo. 99% de inflación en 2022, pero atención, 2023, 99,7%, eso da el promedio. Es decir, de nuevo, una inflación cercana al 100% este año, inflación cercana al 100% en 2023. Primer dato del escenario del año electoral. Si se confirma lo que dicen las consultoras privadas, que siempre han subestimado en los últimos años los datos de inflación y que difieren del pronóstico oficial y de la proyección de Massa, que dice que va a bajar al 60% la inflación el año próximo en el presupuesto, bueno, tenemos nuevamente otro año con una inflación muy elevada, cercana al 100%. ¿Cuál es la proyección para el dólar? 173 pesos el dólar oficial mayorista, ahora en el cierre del año, va a estar un poquito por arriba incluso porque ayer estaba en el último día hábil de la semana, 169 pesos el oficial mayorista. A fin de mes va a estar un poquito por arriba. Ojo que con esto el minorista ya está en 179, 180 pesos. Y el dólar turista está alrededor de los 355, 356 pesos. Pero fíjense, para 2023, dólar oficial mayorista, estoy viendo las placas del relevamiento de expectativas de mercado, da 330 pesos. Ese es el pronóstico de inflación de dólar mayorista para el año que viene, que es más o menos acompañar la inflación en diciembre de 2023. Si eso ocurre, vamos a tener a fines del año que viene un dólar turista que es 100% más caro por todos los impuestos, arriba de los 660 pesos. Si eso ocurre, si este pronóstico del relevamiento de expectativas de mercado se cumple. Tercera placa que quiero mostrarles, que es el crecimiento para el año que viene pronosticado en el REM, en el relevamiento de expectativas de mercado. Este año 5,3%, el crecimiento para este año, y que es el arrastre estadístico del año pasado, que creció la economía 10%, más un poquito más de crecimiento. El año que viene, promedio 0,4% de crecimiento. Menos de lo que dice el fondo. Claro, con lo cual, ojo que si se cumple este pronóstico de las consultoras privadas que acaba de publicar el Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado, estamos hablando de inflación del 100% y crecimiento de menos del 1%. Es un escenario muy complejo para cualquier oficialismo, ¿no? Cualquier escenario de chance electoral para cualquier oficialismo. En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner, después del fallo condenatorio del Tribunal Oral en la causa vialidad, dice: no voy a ser candidata. ¿Cómo estás analizando esto que fue, si se quiere, la noticia política más importante de cara al 2023, Luis? Bueno, Maxi, en primer lugar, lo que hay obviamente es una señal de largada para las candidaturas dentro del Frente de Todos, ¿no? Porque ella al autoproscribirse, lo que hace es, digamos, vaciar lo que antes una presencia que impedía candidaturas, porque Cristina Fernández es la que tiene más apoyo electoral, dentro de lo magro, ¿no?, que son los apoyos electorales hoy día, ¿no? Pero dentro de
esa sinfonía de debilidades que tenemos, Cristina Fernández obviamente es una de las personalidades con mayor presencia y mayor impacto electoral. De todas maneras, Cristina Fernández tenía una negativa tal que a uno la llevaba a pensar que nunca iba a ser candidata a presidenta, porque eso, digamos, como hubiera pasado en las elecciones pasadas. La neutraliza, ¿no? En un balotaje. Totalmente. Era totalmente. como Menem en el 2003. Totalmente. ¿No? Por eso ella se bajó. Entonces, digo, sabiendo esto y habiendo utilizado a su favor, por eso armó la candidatura de Alberto Fernández, fue una decisión estratégica, ¿no es cierto? O táctica, vamos a decir, muy exitosa. Esto, digamos, lo podría seguir haciendo. Ella es una kingmaker, ¿no? Como se dice ¿no? en la jerga. O sea, una hacedora de presidentes o presidentas. Pero ahora ya está ese vacío, digamos, institucionalizado para que se abra la carrera de los candidatos. Los candidatos dentro del oficialismo. Déjame que vuelvo con vos en un ratito, porque ha habido mucha repercusión desde dentro del oficialismo, que hay desorientación. Bueno, ¿quién puede ser el candidato del oficialismo? Va a haber una marcha el lunes de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Ha salido Diosdado Cabello, el número 2 de Nicolás Maduro en Venezuela, a decir, pero cómo los tibios dentro del propio oficialismo no salieron a apoyar masivamente en las calles a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, está en ebullición el oficialismo. Pero te voy a dejar picando si Cristina al bajarse no solamente canta lo que muestran las encuestas y este escenario de que era imposible o muy difícil que pudiera ganar, de hecho ya le pasó en el 2019, por eso eligió a Alberto Fernández, sino el tema de gobernar. ¿Alguien se le imagina a Cristina Fernández de Kirchner gobernando como está haciendo hoy Sergio Massa, anunciando soja 1, soja 2, negociando con el FMI, negociando con la Embajada de Estados Unidos, intercambio de información fiscal, es decir, yendo y viniendo con todo el establishment económico para tratar de estabilizar la economía? ¿Alguien se imagina de presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ahora quiero volver con vos sobre ese tema. Está Antonio Aracre, que es CEO de Singenta y economista, y Amílcar Collante. Amílcar, gracias también, economista, que trabajamos juntos muchas cosas, uno de los hombres que mejor analiza todo el tema de los números macro en la Argentina. Antonio, Amílcar, quería compartir con ustedes un poquito el REM, el relevamiento de expectativas de mercado. Veámoslo rápidamente. Para este año casi 100% de inflación, para el año que viene, de nuevo, casi 100% de inflación, es la primera placa. Segunda placa, bueno, el dólar oficial acompañando la inflación, pero ojo que eso no es trivial, porque significa que si no se baja la brecha del 100% o el dólar turista que tiene 100% de impuestos, vamos a tener un dólar turista a fin del año que viene arriba de los 600 pesos, si hay esta inflación y se cumplen estos pronósticos que dicen las consultoras privadas que publicó el INDEC. Y crecimiento, este año 5%, frente al 10% del año pasado, y el año próximo 0,4%, es decir, menos de 1% de crecimiento. Hay algunos, como Martín Redrado, que dice 1% de crecimiento, digamos, hay una dispersión grande ahí entre las consultoras. Pero en síntesis, un escenario de alta inflación con muy bajito crecimiento, más cercano a un estancamiento de la economía, ¿no? Que se mantenga en el actual nivel de actividad. ¿Cómo ves esas proyecciones, Antonio? Hola, buen día, Maxi. Mira, yo creo que las proyecciones en general siempre reflejan una premisa atrás de esas proyecciones. Lo que me parece un poco inconsistente es que una premisa de una inflación muy alta en general tiene atrás creer que va a haber un cierto recalentamiento, un funcionamiento de la economía que efectivamente fogonee esos precios. Entonces, después cuando vos la combinás ese 100% con un estancamiento en el crecimiento económico, no me cierra a mí mucho. Yo creo que hay dos posibilidades en el año que viene. Una es que se priorice por completo bajar mucho la inflación, por ahí a la mitad, un 50% anual, y que para lograr eso se resigne el crecimiento, incluso hasta negativo podría llegar a ser, depende sector por sector, por supuesto, o que se diga, no, es preferible mantener una inflación alta de un 100%, vamos a juntar dólares de donde sea, vamos a aflojar con las restricciones a las importaciones
y vamos a tratar de generar un crecimiento del 2 o el 3% que mantenga viva la economía y que haya movimiento y plata en la calle. Entonces ahí me cerraría un poco más. El planteo que vos me haces es como que tiene todo lo malo de la inflación y todo lo malo del estancamiento económico. Y como modelo no me imagino a un peronismo llevando a cabo eso en un año electoral. De hecho, estas consultoras privadas, el REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado, yo decía, han subestimado en los últimos años sistemáticamente la inflación. Todos los años, siguiendo un poco, no sé, lo que planteaba Guzmán o anteriormente el equipo de Mauricio Macri, han subestimado la inflación. No han visto venir un régimen inflacionario mucho más alto. Nadie imaginaba una inflación en el REM este año de 100%. Sí, de 70, de 80 y demás, pero no. Pero han también subestimado el crecimiento. Exacto. Es decir, una economía que en última instancia se mantuvo más viva de lo esperado, pero con más inflación de lo esperado. ¿Cómo estás viendo vos los números, Amílcar? Sí, ahí lo que tenés, claramente, si hablamos de este año, creo que tenés 2 semestres bien diferentes, ¿no? El tema de crecimiento, creo que Guzmán en el primer semestre dio, y también el Banco Central, ¿no? Dio un grifo muy elevado a las importaciones, dejó que los dólares, y eso repercutió en las reservas internacionales y comprometiendo la meta con el fondo. Y ese primer semestre vimos que la economía crecía hasta más de lo que esperaban los consultores. Y el segundo semestre, o sea, después la crisis, ¿no?, de la deuda, salida de Guzmán, también de Batakis, ahí se te disparó todo lo que es la cuestión de la brecha y demás, porque también te ibas quedando sin reserva, no cerraba la parte fiscal y tampoco la cuestión del Banco Central. Y el segundo semestre tuviste el ajuste de que, bueno, o sea, las importaciones las tuviste que llevar a un mínimo, ¿no? El último registro son de 4.500 millones de dólares que pagaron de importaciones en octubre, y seguramente va a seguir esa tendencia en los últimos meses del año, cuando tuviste meses de lo devengado del INDEC, que estuvo arriba de 8.000 millones de dólares de importaciones. Esto te marca que la recesión en sí, o sea, la desaceleración de la economía, estuvo por una falta de dólares, te quedaste sin dólares. Y bueno, la dinámica, si vos me decís, bueno, 2023 ya entrás con esa dinámica y vos decís, si querés cumplir con la meta y con el fondo, tenés que tener una mayor acumulación de reservas. De hecho, el gobierno también aceleró el crawling peg, y eso no es coincidente con lo que decías al principio, ¿no? O sea, con una inflación, si vos el crawling peg lo llevas al 6-7%, es muy difícil que la inflación te baje de ese ritmo. Recordemos que llevarla al 6% implica 100% en el año, 6% mensual, y al 7% es un 125%. Y te agrego algo, en realidad a mí lo que me preocupa o lo que me hace ruido para 2023 es cómo el gobierno intenta, ¿no?, con un mini plan de anclar expectativas, que lo hace de una forma un poco más heterodoxa, y tenés hoy paritarias que algunas están yendo al 100-110%, cerró la UOM hace poco, tasa de interés del 6,2% mensual, el crawling peg al 7%, y hay precios cuidados de la economía que están al 4%, e inclusive ahora incorporaron el combustible al 4%. Creo que se ve una desalineación de todos esos precios importantes de la economía, y eso es difícil, con eso es difícil romper la inercia inflacionaria. Para romper la inercia necesitarías algo más contundente. Obviamente que el gobierno no tiene tanta credibilidad para hacerlo, pero mínimamente tendrían que ir más juntas, creo, todas esas variables, ¿no? Ahora les planteo lo siguiente. Lo que ustedes están diciendo, sobre todo lo que planteaba Amílcar, es hay en esta segunda parte del año, porque está dicho con todas las palabras, además en el acuerdo con el fondo, un intento por enfriar la economía, en parte por la demanda, porque está quedando en términos reales todo para abajo, los salarios, el gasto público real, las jubilaciones y demás, más las restricciones de oferta por la falta de dólares, que inevitablemente generan, y se está viendo en la estadística de actividad, en esta segunda parte, una desaceleración, un enfriamiento de la economía. Eso podría, si se persiste en este intento de estabilización con estos instrumentos, podría extenderse en el primer semestre del año próximo, que es la puesta de masa para tratar de desacelerar la inflación, y en todo caso la segunda parte del año verán si le pueden soltar un poquito más la rienda a la economía para poder mantener cierto nivel de actividad.
Vos decías que no lo estás viendo. No, yo veo algo ligeramente distinto, Maxi, que es lo siguiente. Creo que durante el primer trimestre Massa se va a concentrar en conseguir la mayor cantidad de dólares posibles. Es decir, por el lado de las importaciones vas a seguir viendo restricciones y seguramente la economía tienda a enfriarse un poco en el primer trimestre. Pero si él logra los 5.000 millones de dólares del swap con China como reservas efectivamente disponibles, si logra juntar 5.000 millones de dólares provenientes del dólar soja 2 este mes, y si también logra negociar con Lula a principios de enero un préstamo puente o una cesión de los DEX que le fueron a Brasil, que son unos 8.000 millones de dólares a favor de Argentina, que Brasil claramente no los necesita, puede llegar a juntar alrededor de 20.000 millones de dólares que le permitan ejecutar una política económica completamente distinta a partir del segundo trimestre del año, inclusive con algún tipo de desdoblamiento y congelamiento más contundente que el que tenemos hoy, con reservas efectivamente en el Banco Central que le habiliten en una intervención mucho más efectiva y que genere la expectativa de un cambio económico profundo, por lo menos en las expectativas y en el valor de las variables económicas a partir de abril y mayo, que es cuando empieza la carrera electoral más activa. Ese es lo que yo vería como escenario más optimista. Si no se logran juntar esas reservas, porque se fracasaran las negociaciones con China o con Brasil, o porque el dólar soja no sea muy efectivo, entonces posiblemente sí tengamos que ir hacia una situación más recesiva con una inflación quizás un poco más controlada, no por disciplina fiscal, sino por contracción económica. Pero yo creo que este último escenario es menos probable que el anterior, que es al que el ministro está apostando todo. Amílcar. Sí, en realidad, bueno, son muchas supuestos, ¿no? De buscar dólares. Es claro que Massa está buscando dólares por todos lados, ¿no? El tema, bueno, yo le asigno una menor probabilidad que junte toda esa cantidad de dólares y siempre el verano es bastante escaso en materia de oferta, ¿no? Y tenemos problemas con el trigo, sequía y en realidad se están prorrogando también, los dólares van a entrar un poquito más tarde para lo que es este año. Yo lo veo como que el verano va a estar bastante estresado todo el mercado, o sea, de lo cambiario y también de los pesos, ¿no? El gobierno que lo está anticipando quizás que baje la tasa apresuradamente o más adelante, si ve algunos datos de inflación buenos, o sea, menores de lo que veníamos, pero yo veo un riesgo ahí, ¿no? Del verano, que si te apresurás, si te apura el tiempo electoral, en el verano es complicado porque cae un poco la demanda de pesos y siempre tuvimos algún cimbronazo. Y después creo que más en el aspecto fiscal, que capaz que no lo tocamos, sí está haciendo un ajuste importante. Básicamente, prácticamente la ayuda la tiene por el lado de la licuación vía inflación. Y si hace algo electoral, creo que lo va a hacer bastante focalizado, fuertemente, probablemente en la provincia de Buenos Aires también va a tener gran parte del gasto. Y para no desarmar todo el esquema, de estabilización macro, digamos, para que no se le dispare la brecha cambiaria, los dólares en plena campaña electoral, ¿no? Con todos los vencimientos de deuda en peso, lo que venimos hablando siempre. Sí, de ahí, de hecho, Rubinstein dijo, bueno, para que esto se estabilice, o sea, tenés que aguantar las presiones fiscales, ¿no? Que van a haber por todo lado de gobernadores, de todo lado, para darle un poquito más de empuje a la economía en un año electoral, ¿no? Les agradezco a los dos, siempre muy interesante escucharlo, Antonio Aracre y Amílcar Coll